Muy buenas, cracks, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos una entrevista con un invitado especial, nada más y nada menos que Juan en Cripto, uno de los mayores expertos en Bitcoin, por lo menos que conozco. Así que sin más dilación, empecemos. Hay mucha información de valor en este vídeo que te interesa. Quédate conmigo hasta el final. Bien, pues estamos aquí con Juan en Cripto, Juan Pablo, que es para mí uno de los mayores expertos en Bitcoin, por lo menos que conozco, y es una persona que conozco personalmente desde 2019. Juan Pablo, bienvenido al canal. Es un placer tenerte aquí, la verdad. Muchas gracias, Francesco, y a toda la audiencia. Esas palabras de bienvenida me ponen en un nivel muy poderoso. Espero cumplir las expectativas. Muy bien, de hecho, para los que no conozcáis a Juan Pablo, tiene un canal que se llama Juan en Cripto, que dejaré aquí abajo en la descripción, que es buenísimo y es un canal realmente donde te puedes formar y puedes aprender muchísimo sobre Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, Juan, primera pregunta que me gustaría hacerte en esta entrevista es, ¿cómo ves tú a Bitcoin en el mediano y largo plazo? Por ejemplo, hay una serie de teorías, bueno, las teorías del halving, de 2024, de que tú realmente crees que en un futuro, cuando haya más regulaciones y cuando se seguirá un poco ese famoso arco iris Bitcoin o la teoría del halving. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que de cierta forma, esto es una opinión personal basada en no solo lo que veo en la gráfica, sino como en lo que me hace sentido lógicamente. Y creo que Bitcoin tendrá un comportamiento asintótico, así como la emisión de Bitcoin tiende a 21 millones. Nunca va a llegar a ese número, pero va a seguir subiendo hasta estar muy cerca. Yo creo que el valor de Bitcoin va a tener un patrón similar, que empezó a subir exponencialmente o muy rápido, que en realidad no es exponencial, es muy rápido al Sí, principio y se empieza a aplanar esa curva hasta en la medida en que empieza a absorber más valor del mundo. Bitcoin no puede seguir subiendo para siempre por encima claro. del valor de todas las demás cosas. Mm, Bitcoin tiene un potencial de subir importante, pero no va a valer todo lo que vale el mundo. Entonces va a haber otras cosas que valen y yo creo que Bitcoin va a tender a estabilizarse en valor y van a ser más las otras cosas, incluso por ejemplo otros dineros, los que van a fluctuar en relación a Bitcoin. O sea que las cosas se van a denominar en Bitcoin y pues va a haber una fluctuación. Si por ejemplo hay una temporada donde hubo inundaciones en una región del mundo y no hay un producto, pues ese producto va a ser más costoso en términos de Bitcoin. Pero después si llega a haber una muy buena temporada y por lo contrario hay mucho de ese producto, pues va a ser más barato en Bitcoin, pero no es Bitcoin el que fluctúa, son los demás activos los que fluctúan con respecto a Bitcoin. Entonces, esto ya pensando muy en el largo plazo, con esa pregunta que me haces de Bitcoin, de la estabilidad y de qué puede pasar más a largo plazo. Y en el corto plazo, yo sí creo que vamos a seguir viendo bastantes fluctuaciones. Creo que el halving tiene un componente que hay en el precio, por lo menos que eso parece decir sí, por la estadística, que no es significativa porque lo hemos visto en 3 ocasiones previamente, o sea que tampoco es que tengamos evidencia que demuestre categóricamente exacto. que el Mm, halving ha afectado o ha tenido algún impacto, pero sí tiene un impacto psicológico en las personas. Definitivamente hay un impacto en la oferta, porque se disminuye la oferta, que la oferta en realidad no es mucho. En este momento se están generando cerca de 900 Bitcoin al día. sí, El halving va a hacer que se pasen a generar 450. Bitcoin es un mercado que en el día se mueven varios billones de dólares, o sea que 450 Bitcoins pues tampoco es que haga la diferencia, pero pues se quita cierta presión vendedora mm, y ha coincidido también con otros eventos y yo creo que eso es en parte, digamos que parte del análisis técnico y de los ciclos del mundo, yo creo que sí. hacen sentido. Entonces en el corto plazo creo que va a seguir muy volátil, creo que el halving lo va a afectar, creo que en un par de años o sí, 2, 3, 4 años volveremos a ver un máximo histórico y seguramente volveremos a ver una caída como las que hemos visto en el pasado, así pues de más del 70%, de pronto cada vez menos, estoy diciendo que cada vez va a tener menos Más volatilidad, planado. pues las Sí. subidas van a ser menores y las caídas también serán menores, eso es lo que creo yo. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Y también has dicho algo muy importante, ¿no? Al final, Bitcoin en relación a qué, ¿no? Porque hay una pregunta que se hace mucha gente de ¿cuál es el valor real de Bitcoin? Y hay una respuesta que dan algunos que es que el valor real de Bitcoin es su precio o el precio es su valor. En realidad, yo creo que el problema es que mucha gente siempre está comparando Bitcoin con su valor en fiat.
sea, ¿cuál es el valor correspondiente en dólares o en euros de un Bitcoin? Y creo que, por lo que además he podido ver en muchos de tus vídeos, en realidad el valor de Bitcoin va mucho más allá, va ya con una filosofía que hay detrás del dinero, de la historia del dinero, del concepto de dinero infinito que se imprime de la nada, del concepto de supply. Y creo que ese es el verdadero valor de Bitcoin. Y además el hecho de que sea descentralizado, que no haya nadie que controle eso, que esa es otra teoría que una persona puede abrazar o no. Hablando de esto, Juan Pablo, aparte del precio y del valor, Bitcoin activo real, Bitcoin activo financiero. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo habla de Bitcoin como activo digital más bien real y explica por qué. Y hay mucha gente que lo considera activo financiero. Yo personalmente lo considero activo real. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, pues mi opinión es que en principio Bitcoin es un activo real, porque es un activo que es al portador, el que lo tiene, es el único que lo tiene, solo hay una persona que lo puede tener, no hay un contrato, no hay una contraparte, no hay nada que lo haga ser como un título valor o un activo financiero, una herramienta financiera, no es estructurado por un emisor, no hay emisor. Entonces, ¿cómo puede haber un activo financiero sin contraparte, sin emisor, que nace Exacto. de la nada? Me parece, eso no es así. Sin embargo, tiene características de activos financieros. Por ejemplo, una casa. Una casa es un bien real. Hay una persona que la tiene, que vive adentro, que la puede tocar, la puede romper. Solo hay una persona que la puede tener, etcétera. Pero hay fondos inmobiliarios que invierten en casas o distintos tipos de inmuebles y de cierta forma como que los financializan. Hay un Claro. término que se utiliza en Colombia que se llama la titularización. Supongo que en el resto del mundo Sí, existe lo mismo, pero se llama distinto. En inglés sería securitization. Básicamente es convertir activos que no necesariamente son financieros en instrumentos financieros. Entonces yo creo que Bitcoin sí, es un activo real que cumple o que tiene características de los activos financieros, se ha financializado mucho, pues ya hay derivados de Bitcoin, hay un montón de futuros, de opciones, de ETFs de futuros, de otro tipo de productos de inversión en distintas regiones del mundo. Entonces, pues yo creo que sin entrar en mucho detalle, para mí Bitcoin es eso, es un activo real que tiene características de activos financieros por la fácil negociabilidad, por la transferencia, etcétera, y sí. que algunas personas utilizan más en su forma de activo financiero. O sea, se han desarrollado activos financieros con Bitcoin como activo subyacente, como activo real subyacente, Sí, como futuros del oro. El oro es un activo real, pero yo puedo claro. comprar un papel que dice que yo tengo oro y eso es un derivado financiero, eso es un instrumento financiero. El oro, pues no es un instrumento financiero, es una piedra. Claro, sí, sí. Yo creo que de hecho se acerca mucho. Antes hablabas, por ejemplo, del tema de los halving. Yo creo, si no me equivoco, si lo estoy diciendo de memoria, que con el halving de 2024 el stock to flow de Bitcoin va a ser superior al del oro por primera vez. Dicho así de memoria, con lo cual se parecen mucho. O sea, obviamente, bueno, el oro tiene un coste de almacenamiento quizá un poquito mayor. Y entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, es un activo real que tiene características de activo financiero. Es como estar medio camino. Es una cosa muy difícil también de encasillar. ¿Tú crees, Juan, realmente que llegará un momento en el que la gente de a pie, entienda de verdad por qué ha nacido Bitcoin y cuál es el verdadero valor de Bitcoin, más allá de compro Bitcoin a 3.000 euros, lo vendo a 60.000, gano dinero y ya está? Yo creo que no, porque, y volviendo un poco a la pregunta que me hacías al principio que no respondí sobre el precio y el valor, y es que Bitcoin tiene un precio de mercado que normalmente se puede, digámoslo así, medir, denominar en otras monedas, por ejemplo en dólares, es el precio más Mm, común de Bitcoin, eso es el precio, eso no es el valor. Y el valor de Bitcoin, pues hay muchos valores. Yo valoro de Bitcoin, por ejemplo, que me puedo mover a cualquier lugar del mundo con mi dinero, que no me lo sí, pueden confiscar, que no me pueden censurar las transacciones. Eso para mí es el valor, no tiene precio, porque es que si yo tuviera valor almacenado en otro activo, pero no me puedo mover de país, no puedo moverlo conmigo, o no claro, puedo enviárselo a mi hermano que está en otro país distinto, pues eso puede tener un precio en este momento, pero valor muy poco, no me es útil, no lo ya. puedo utilizar. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta que me perdí? Me desvié un poquito. Sí, no, la pregunta que te hacía era si crees que en algún momento la gente de a pie, llegará
realmente a a ver entender. Bitcoin más allá de su precio, o sea, ¿por qué la gente compra Bitcoin? Y esa es la pregunta que hago. ¿Por qué una persona de a pie compra Bitcoin? Eso es una pregunta que habría que hacerle a cada persona que decide invertir sus primeros euros en Bitcoin. Y yo estoy seguro de que el 99% de esas personas te dicen que compran Bitcoin porque va a subir o han leído que va a subir y lo van a vender más caro para ganar dinero en dólares o en fiat. Con lo cual, digamos, es un gesto totalmente especulativo. Pero no lo estás comprando porque para ti es una reserva de valor, porque detrás ves la filosofía que hay del dinero. El 99% no lo hace por eso. ¿Tú crees que en algún momento la gente llegará a entender de verdad que el sistema económico en el que vivimos no funciona o no es un sistema sano y que Bitcoin puede ser una alternativa? Pues yo creo que esa generalización, de nuevo, la respuesta inicial es no, yo creo que no, yo creo que la gente, la mayoría de la gente desafortunadamente no va a entender el valor de Bitcoin porque es muy difícil de entender, porque no todo el mundo valora lo mismo, porque de pronto algunas personas no tienen problemas de que los van a censurar, de que les vayan a confiscar el dinero, de que pueden hacer los pagos, viven en un palacio de oro y no les importa lo que pasa en el mundo afuera, entonces estas personas no ven ese valor, no, de pronto Ya, pueden pensar en Bitcoin por el precio. Hay otras personas que simplemente están en su día a día y no les cabe en la cabeza pensar que está cambiando el concepto de dinero. sí. Dicen, oiga, yo no me interesa, yo quiero ir a trabajar, cada segundo que paro a pensar en un nuevo dinero estoy perdiendo mi tiempo, entonces más bien me dedico es a hacer lo mío. Creo que de pronto lo que sí va a pasar es que muchas personas utilicen Bitcoin sin entender su valor, como muchos utilizamos Ya, el Internet sin de pronto entender el valor. Nosotros no entendemos que el totalmente. Internet nos abrió la puerta a un mundo de oportunidades, a conversaciones como la que estamos teniendo en este momento. Estamos conversando en video, escuchándonos prácticamente en vivo, de pronto con unos milisegundos de delay. Eso era impensable. Y quién sabe qué más posibilidades traiga el Internet. Por ejemplo, el Internet trajo Bitcoin. Sí, Entonces, de pronto uno no valora el Internet, pero lo utiliza, como a veces no valoramos el oxígeno, que está en todos lados, pero lo utilizamos, o cualquier otra herramienta. Entonces, creo que Bitcoin va a ser utilizado, no sé si masivamente, eso todavía está por discusión. Yo creo que la tecnología está en desarrollo, los servicios que hay que empezar a ofrecer pues tienen que estar pensados en precisamente lo que mencionas, de llegarle a la gente de a pie, a la gente que está en la calle sí. para que utilice Bitcoin. Hay que hacerlo, hay que trabajar en ese sentido, pero definitivamente es que es muy difícil de entender, no creo que lo vayan a hacer, como no entendemos la mayoría de las cosas. ¿Cuánta gente realmente entiende conceptos como la gravedad o como la fotosíntesis o Sí, como cualquier claro, cosa? Y lo claro, vemos, lo tío. presenciamos todos los días, Sí, existe. sí, es una respuesta de puta madre, la verdad que has dado. O sea, más clara imposible. O sea, es verdad. Pero a mí me llama mucho la atención porque tú paras la persona, es una cosa que yo hago mucho, mira, cuando parar gente al azar y hacerle una pregunta y ver qué contesta, ¿no? Entonces, cuando había mucho hype, por ejemplo, el año pasado con el bull market, tú le preguntabas a una persona, ¿por qué estás comprando esto? O sea, ¿qué es lo que te mueve a comprar esto? Y la respuesta que te daba todo el mundo era, quiero ganar dinero, me han dicho que va a subir. O sea, y claro, eso piensas, ya, tío, pero hay algo más detrás de eso. O sea, hay una idea y un concepto de dinero que vale la pena aprender. O sea, porque si no somos esclavos todo el tiempo del dinero. O sea, tú has dicho una frase que me ha gustado mucho. Si tú estás metido en tu palacio de oro y tienes todo solucionado, pues te da igual usar Bit, es igual. Pero si eres una persona, digamos, de la clase media, clase baja, o eres una persona que no tiene mucho dinero, este sistema a ti no te favorece en nada, al revés. O sea, eres cada vez más pobre y no sabes por qué. Porque la gente no sabe, porque cada vez es más pobre, porque gana lo mismo, pero en términos relativos de valor de dinero tiene menor poder adquisitivo, porque el dinero vale El precio menos. es el mismo, pero el valor es distinto de lo que tienes. Que tiene los Ya, mismos dólares, pero valen menos. claro, dicen, pues yo gano lo mismo, ya, pero valen menos. Y eso no lo entiende. Y esa creo que es el paso para que a entender Bitcoin y también entender por qué hay ciclos de crisis cada 4 o 5 años, por qué hay y no hay manera. Pero bueno, lo que me llama la atención, Juan, que es que también he conocido a mucha gente que son economistas, obviamente más de la escuela keynesiana y del sistema tradicional, que son anti-Bitcoin, anti-cripto, pero de una manera absoluta, piensas. Vale, muy raro. Pues la verdad, excelente respuesta. Y con esto me voy a la siguiente pregunta. Em, Hay mucha gente o hay muchos maximalistas de Bitcoin que dicen Bitcoin tiene que ser una forma de pago peer-to-peer, de persona a persona, sin intermediarios, descentralizada, segura y
cada vez, vamos a decirlo así, más escalable con las nuevas soluciones que ha habido en los últimos años, de Lightning Network, de Taproot, varias. ¿Qué opinas, en cambio, de aquel grupo de personas que insiste en tener de alguna manera smart contract en Bitcoin un poquito más desarrollados? Smart contract Bitcoin, al ser Turing no completo, ya no tiene por qué tener smart contract, pero sí que había los time lock, algo que programaba. ¿Crees que esto, por ejemplo, de los NFTs que hay ahora en Bitcoin, de crear smart contracts en Bitcoin, de querer a toda costa que Bitcoin se asemeje a un Turing completo, eh, es bueno, es malo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esta es de las preguntas más interesantes que he escuchado en un tiempo importante porque, como tú dices, es bastante controversial, hay distintas opiniones bastante fuertes y bueno, yo te voy a compartir la mía sin que sea Sí, la que es correcta, simplemente es lo que yo creo. A mí personalmente no me gusta mucho que jueguen con lo que yo considero que es mi dinero. O sea, que yo digo, estoy aquí preservando valor, acumulando valor para generaciones, para mi hija, para los hijos de mis hijos, para quién sabe para quién. O sea, yo estoy, y no quiero que me cambien las reglas, no quiero que cometan ya, errores. Sin embargo, yo estoy, digo, bienvenida toda la innovación, principalmente si es sin tocar lo que ya, las bases. Entonces, por ya, ejemplo, a mí me gustan mucho las segundas capas, las Layer 2. sí, Lightning Network me parece espectacular, lo que está haciendo la gente de Rootstock con RSK, Liquid, ahorita viene lo de Fedimint, todas esas cosas me sí, parecen espectaculares. Con respecto, por ejemplo, a los Ordinals, que es más reciente, es parte, digamos que yo voy a defender su existencia porque es parte de lo que yo estoy diciendo. O sea, yo digo, yo quiero que no me cambien mi dinero, pues no puedo empezar a cambiar las reglas porque alguien hace algo que no me gusta con mi dinero. Entonces, si ya, alguien empieza a escribir Ordinals que a mí no me gustan en la blockchain de Bitcoin, pues yo tengo que aguantármelos porque esas son las reglas que yo acepté y si empiezo a promover que las cambien, pues el día que alguien, que yo haga algo con mi dinero, que a alguien no le guste y pueda promover que cambien las reglas, pues no voy a estar de acuerdo. Entonces yo creo que hay que ser consistentes en ese sentido. Yo, personalmente, a mí no me gustan los ordinals. Yo no compro un ordinal, no he emitido un ordinal, no me interesa tener un ordinal. Pero es mi perfil. Yo, a mí tampoco me interesa tener una jirafa. Y hay gente que quiere tener jirafas. Hay gente ya, que ya, quiere ya, tener ya, ordinals. ya, Que ya, es tengan de sus cada uno. ordinals. Sí, Sí. Entonces, pues yo, DeFi y que cosas que se desarrollen sin tocar la capa base, me parece perfecto porque si se dañan, pues el que asumió esos riesgos fue el que los dañó. En algunos casos seré yo. A mí me gusta experimentar. Entonces, tendré algún dinero que se perderá por algún error, por algún hack, por alguna vulnerabilidad, lo que sea que pueda pasar. Que se experimente por fuera, que se experimente por dentro, dentro de lo que está permitido. Y entiendo que la osificación o que tratar de dejar Bitcoin como muy estándar no puede ser en un 100%. El software hay que actualizarlo, hay que hacerle claro. mejoras, hay que cambiar cosas, pero me gustaría que se tocara lo menos posible, que no se que permitiera muchísima flexibilidad porque también pueden venir errores en Bitcoin directamente y eso sí sería bastante grave. Entonces, eso es como mi posición. Un Sí. poco en la mitad, un poco más extrema en algunos lados, pero pues no sé si quieras profundizar en algún tema. Sí, bueno, de hecho, Juan, es la mía también. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de los ordinals, a mí me parece que trae una innovación interesante. Por ejemplo, el hecho de que toda la información, todos los datos realmente estén on-chain, o sea, que no estén fuera en un servidor externo, como ocurre con prácticamente casi todos los NFTs, y que se denominen como artefactos digitales, ¿no? Me gusta este concepto y que se escriba mediante datos en la propia cadena. Sin embargo, es verdad que donde hay, al final, los smart contracts los escriben humanos, o sea, los escriben personas que son buenas, que asumimos que saben de ese lenguaje, pero un posible error en un smart contract puede comprometer también toda la cadena. Y entonces, en el momento en que hay algo que pueda comprometer un dinero que tú tienes o unas reglas del juego que tú has aceptado en un principio, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que mirarlo hay que ir con cautela ahí, digamos. Y de Ethereum, ¿cómo ves a Ethereum en los próximos meses? ¿Lo ves más centralizado? ¿Crees que le ha venido bien este paso a Proof of Stake o no? A ver, yo siempre he dicho que para mí son cosas muy distintas Bitcoin y Ethereum y Bitcoin y Ether. O sea, la Sí. criptomoneda de Ethereum, el activo nativo Ether es distinto del activo nativo de Bitcoin y las redes Mm, también son mm, distintas.
Desde mi punto de vista, yo no considero que Ethereum sea, digamos que apunte a hacer lo mismo que Bitcoin, tenga las capacidades de Ujú. serlo. Como tú dices, yo creo que tiene unos elementos centralizadores importantes, desde partiendo de quiénes son los que están detrás del proyecto, cómo ha sido financiado, Sí, etcétera, y quiénes hoy en día todavía tienen como las riendas de para dónde van. Pues es un proyecto, tiene un roadmap, hay unos hitos que quieren lograr, hay unas personas encargadas de cumplir esos hitos, hay unas actividades, etcétera, etcétera. Y para mí es más como una compañía y no está mal. sí, Yo creo que está bien que haya compañías, que la gente se agrupe para desarrollar proyectos que pueden generar innovación y eso pues me parece genial. Entonces, como compañía, pues es otro riesgo distinto. Creo que tiene mucho más riesgo que Bitcoin. Tiene otro potencial también distinto. Además que como sí, es más chiquito, pues la volatilidad será más grande. Yo creo que hace bien de cierta forma en hacer esto de pasarse a Proof of Stake y tener su reward porque se diferencia más y está cumpliendo con lo que ellos dijeron sí, desde un principio, ¿no? Pues como que es su roadmap, esos son sus planes y ahí lo están cumpliendo de pronto con demoras en tiempos y de pronto con cambios en el camino, que supongo que es normal en tecnología. sí, Pero pues yo creo que están haciendo las cosas, pues es interesante, o sea, lo que está pasando, las segundas capas de Ethereum, ahora todo el mundo está utilizando pues todas las blockchains EVM, que es pues creado por sí. Ethereum, casi que los mismos estándares de los tokens, entonces definitivamente tiene un espacio dentro de esta industria, digámoslo así, de las criptomonedas, pero pues para mí es un poco menos interesante que Bitcoin porque Bitcoin está cambiando el mundo, está cambiando cómo funciona el Totalmente. dinero y lo otro es una compañía que ofrece unos servicios interesantes y que ojalá pues le vaya bien, pues, que desarrolle cosas y llegarán otras. Yo tengo una teoría que igual, no sé si compartes o no, pero que al final Ethereum de alguna manera complementa a Bitcoin. Es decir, yo creo que Bitcoin llega para modificar y para cambiar de raíz nuestra concepción del dinero y cómo funcionan los pagos peer-to-peer. Y Ethereum yo creo que de alguna manera viene a cambiar un poco el mundo de las finanzas en general, o sea, cómo nosotros interactuamos desde un punto de vista financiero y lo descentraliza para hacerlas mucho más democráticas. Eso es como yo veo Ethereum. O sea, Ethereum te permite que tú prestes dinero, que tú des liquidez al mercado sin que tú seas una entidad financiera. Y eso para mí es democrático, es mucho más descentralizado y democrático. Lo que pasa que con el Proof of Stake, pues, como dices tú, al final hay una centralización mayor, hay también una mayor escalabilidad y desde el minuto uno tú sabes quién está detrás de Ethereum. ¿Sabes? No hay trampa ni cartón, ahí se ve. Y siempre te he hecho esta pregunta porque esta es otra cosa que yo creo que muchas personas no tienen claro y debería ser como algo fundamental. Es decir, que la gente entienda por qué Ethereum y Bitcoin son diferentes, que no son lo mismo. La gente dice, son dos criptomonedas, ¿no? Ya, pero hay mucho más detrás de eso. A mí personalmente Ethereum es un proyecto que al principio era bastante reacio, sobre todo por las fees que tenía, pero cuando llegas a entender por qué tiene esas fees y por qué estás pagando seguridad, sobre todo al principio, entiendes mucho más también cómo funciona el proyecto y rehuyes de esas otras cadenas como la Binance Smart Chain o esas cadenas Permissioned que ya sabemos cómo van. Juan, algún proyecto nuevo, alguna cripto o algo que no sea Bitcoin o Ethereum que a ti personalmente te parezca más o menos serio o que te guste o que creas que está aportando valor al sector de blockchain, al sector cripto? ¿Tienes alguno en el Pues mira, por radar? ejemplo, a mí Fedimint, lo que está pasando con Fedimint me parece súper interesante. Esto se llama Chimian, no, es que no sé cómo creo que en español no tiene forma, es una forma de crear como tokens digitales, se Sí, llama, esto lo había empezado Chaum, David Chaum, por eso lo llaman sí, Chaumian Mint, que es como un e-cash, crear un cash digital partiendo de Bitcoin, o sea, no se está es como fraccionar Bitcoin y ponerlo, es como otra forma de escalar Bitcoin, eso me parece sí, súper interesante. En general, lo que pasa con DeFi a mí me interesa porque de pronto por mi sí. background, porque mi experiencia es muy financiera, entonces yo estoy haciendo seguimiento a lo que está viendo, las nuevas cosas que están ocurriendo. No quisiera mencionar como proyectos específicos. De pronto otro, en Bitcoin hay uno que se llama Atomic Finance, que Sí, utiliza este lo he visto. DSLs, que son Discrete Log Contracts. Ese es interesante. Es como uno de los primeros pinitos de Bitcoin, DeFi en Bitcoin on-chain.
ese no utiliza sidechains o segundas capas. Eh, Eso sería como lo que estoy viendo dentro del ecosistema y pues viendo a ver qué se desarrolla. Estoy también un poco escéptico con respecto a las demás cadenas. Yo no me considero maximalista, pero pues creo Es una que pregunta. sí, 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 me acuerdo Te la que quería antes de lanzar, sí. empezar, sí, antes de empezar me dijiste y yo, bueno, lo digo de una Sí, vez. sí, sí. No me considero maximalista, mucha gente me considera maximalista, incluso creen que es un insulto, para mí no es un insulto ni mucho menos, casi que es un honor, pero pues no lo soy porque yo creo que está bien que haya competencia, está bien que haya experimentación, está bien que haya otras cosas, y si la gente quiere experimentar con su propio dinero, ¿cómo Ya, vamos a negárselo? Pues que experimenten, y si lo pierden, pues lo perdieron de malas por ya, ya, meterse a jugar juegos ya. tontos. Ya, ya. Y por ejemplo, hablando, mencionabas antes temas de DeFi. A mí personalmente es uno de los temas que en donde me especialicé más. De hecho, el 90% de los vídeos que hago en el canal son de liquidez concentrada porque a mí es un tema que me fascina muchísimo. Entonces, el hecho de que tú, o sea, a mí me gusta el hecho de que tú como humano, que tengas un capital, tú seas libre de aportar liquidez a un mercado. Y sobre todo a mí una cosa que me tiene muy obsesionado es el tema de la game theory que hay detrás de Bitcoin de cómo es posible que todos los actores tengan un win-win. O sea, cómo podemos conseguir que todos ganen algo sin que sea un juego de suma cero. Tú, por ejemplo, utilizas temas de DeFi, utilizas plataformas como Uniswap. ¿Qué opinas de estos conceptos o, por ejemplo, de este concepto de la liquidez concentrada, que a mí es un tema que bueno, me encanta? De nuevo, a mí me gusta, experimento mucho, experimentaba más cuando los fees en Ethereum eran bajiticos. Yo me Sí, acuerdo, yo utilicé la primera plataforma de MakerDAO, antes de sí, que tocaba pasarlo, creo que a WTH y después a PTH, era sí, complejísimo. Después creo que hice también un video en vivo cuando lanzaron la siguiente plataforma a generar intereses, como así que hay un contrato inteligente donde yo deposito algo y me devuelve algo más, unos intereses, conceptos interesantísimos. Entonces, de nuevo, lo sigo, no soy como power user que estoy ahí todos los días moviendo posiciones, buscando a ver cuál es la mejor rentabilidad, los airdrops, los yield farmings, etcétera. Pero pues sí entiendo los conceptos y experimento, más, pero no lo considero como, de nuevo, no es el dinero que le voy a dejar a mi hija, no sé qué, es algo que en algún momento voy a perder porque voy a cometer un error o me van a robar o metí el ya. dinero, metí la pata donde no era. Claro, es un dinero que uno, y es lo que decimos siempre, que esté dispuesto a perder y que más que nada usas y vas aprendiendo y viendo cómo lo mueves y cómo funciona. Juan, última pregunta que te quería hacer. eh, ¿En qué proyectos estás ahora? ¿Cómo andas? Imagino que tendrás mucho porque es una persona, además tú eres yo creo que de los primeros. Llevas ya mucho tiempo en Bitcoin. O- Tampoco tanto, lo que pasa es que yo empecé con fuerza, yo empecé muy sí, rápido, muy duro, pero no, yo empecé a generar contenido hacia finales o sea, mi segundo video es en la burbuja, es el día del all time high de Bitcoin en 2017, o sea que yo sí, empecé en Bitcoin en el peor momento, porque ya, empecé en una caída dura, en un mercado bajista muy duro, pero yo sigo trabajando, yo llevo ya trabajando en varias empresas en Gibraltar, en Londres, en Suiza, en España, y ahorita estoy más que todo dedicado a mis proyectos personales. El que más cerca está de culminarse, o el único, los demás son más de largo plazo, es un documental sobre Bitcoin, se llama Revolución wow. Bitcoin, Revolución con B. Mm, Hemos grabado, ya terminamos de grabar en México, El Salvador, Colombia, Argentina, en España, en varias ciudades. Algunos de los principales expertos, conocedores de Bitcoin, usuarios normales, todos estos, pues, historias interesantísimas como la de Bitcoin wow. Beach, la de la Bitcoin Neta, etcétera. Entonces, este documental nos tiene muy contentos. Estamos avanzando ya en la postproducción y esperamos, este año tiene que salir, este año sale. Wow. Estoy también con otro proyecto que se llama Alpha Bitcoin. Con Alpha Bitcoin estamos compartiendo información de valor sobre Bitcoin, más desde el punto de vista de la inversión. Entonces aquí, Sí. por ejemplo, vamos a empezar a tocar protocolos DeFi, principalmente con Bitcoin. Tenemos como dos patas, una es más de consultoría y la otra es de educación. Tenemos una membresía gratis en este momento donde estamos dando clases semanales, compartimos recursos, Wow. reportes que hacemos para que se puedan tomar mejores decisiones de inversión para aprender no solo de Bitcoin, sino de inversión en general. Y vamos a empezar a tener como una membresía premium con indicadores, con profesores externos, etcétera, a partir de abril. Así que se viene un lanzamiento ahí Wow.
Bitcoin, alfabitcoin.io Lo es voy la a página. poner. Y está, porque lo voy a poner aquí en la descripción, ¿está disponible la página? Sí, la página ya está disponible, alfabitcoin.io. En este momento todo es gratis. Estamos terminando, incluso mañana lo estamos grabando el martes 7 de marzo. Mañana tenemos una sesión de Bitcoin en la práctica donde vamos a empezar a tocar Bitcoin, las 12 palabras, borrar la billetera, volver a instalarla, enviar, Wow, recibir, verlo en un explorador de bloques, enviar Lightning. Esa es una clase, es gratis, es abierta al público. pues Y después va a haber otros recursos. hay que ir ya a esa clase, ¿eh? O sea, hay que Sí, esta va a estar buena, va a apuntarse. estar buena. Sí, Hombre, especialmente para los seguro. que están empezando. Sí, sí, pues más me hubiera gustado a mí ir a una clase de esta, sobre todo al principio, porque es realmente cuando aprendes. Además, lo que decías tú de instalar, desinstalar, entender realmente cómo funcionan también las fases semilla, pues lo pongo aquí en la descripción. Invito a todas las personas que estén viendo esta entrevista a mirarla. ¿Es mañana? ¿Cuándo? La clase es mañana, correcto. Vale, pues lo Vamos a voy a ver. poner aquí abajo el link porque me parece increíble. O sea, que estás metido en Muchas mil gracias. millones de proyectos. Sí, yo iba a seguir el último. Hace poquito empecé a asesorar un equipo, estamos haciendo una billetera de Bitcoin y Lightning Network. Ahorita, ¿Sí? por ejemplo, que Blue Wallet quitó la funcionalidad de Lightning, bueno, pues esta Sí, billetera ya la tiene. Se llama Wallib, o sea, Wallib de burro. sí, Wallip.com. Y tenemos, pues tiene la funcionalidad de Bitcoin normal, como cualquier billetera, donde el usuario tiene los fondos, tiene Lightning Network, donde Wallip los custodia y uno tiene la facilidad de poder hacer pagos, recibir todo por Lightning Network. Y tiene otras cosas interesantes. Por ejemplo, en Colombia ya empezaron un programa de cashback, donde el sí. usuario, por utilizar la aplicación, tiene entre Recibe. un 2 y un 5% de cashback en Bitcoin. Exacto. Wow. Sí, entonces eso es interesante y se puede cargar, uno puede comprar Bitcoin directamente en la billetera y que le llegue a uno en la billetera que uno controla, que no le llegue pues a un custodio que lo guarda. Entonces tiene cosas Ya, bastante interesantes. Estoy pues está muy bien. ayudándoles a moverlo. Wow. Pues Juan, la verdad que muchas gracias. Yo creo que nos has dado una masterclass en esta media hora y unas respuestas buenísimas. Te agradezco muchísimo haber venido al canal. Para mí, personalmente, ha sido un honor tenerte aquí. Me hacía muchísima ilusión tenerte, no solo porque nos conocimos en 2019 y sobre todo porque me pareces un crack, sino también porque eres una persona muy preparada sobre Bitcoin y de las pocas personas que conozco que realmente trae información de valor y con conocimientos profundos sobre el tema, no superficiales, que es lo que se suele ver en la mayoría de los casos. Así que nada, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí en el canal. Espero que haya una segunda parte. Quedamos pendientes del documental, que tengo muchas ganas de verlo. Y ahora voy a poner todos los links aquí abajo. De verdad, muchas gracias. Francesco, bueno, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron acá hasta el final. Si se quedaron hasta acá, agradecerles. Recuerden ir abajo a darle like a este video, Sí, suscribirse al canal si no se han suscrito, darle clic a la campanita, dejar sus comentarios. Y bueno, Francesco, de nuevo, gracias. Nos vemos en otra ocasión. nos vemos pronto. Un abrazo grande, Juan. Lo Gracias. mismo. Chao.